Punto de Feder. No, bueno. Un poco la idea es que charlemos entre todos, igual, obvio. Bueno, como ya saben, uno de mis temas preferidos es el psicoanálisis. El psicoanálisis, que es la terapia por excelencia que desarrolla Freud. En primer lugar, bueno, ayer fue el cumpleaños de Lacan, así que también queríamos reivindicarlo. Entendemos que lo retoma justamente a Freud para hacer un retorno a él ante, bueno, derivas que ocurrieron en el siglo pasado, que él considera que nada tenían que ver con el descubrimiento freudiano del inconsciente, bueno, qué es lo que se propone como una praxis, ¿no? Para descubrir aquello que no aparece en la plena conciencia, que aparece incluso como una herida narcisista de la humanidad, ¿no? Bueno, no solo el Sol no gira alrededor de la Tierra, no solo no somos la especie más evolucionada, porque Darwin no dice que somos la especie más evolucionada, sino que, bueno, es un poco adecuarse al medio, ¿no? Sino que además no sos dueño por completo de tu conciencia, o sea, hay algo que te escapa y que incluso te hace cometer actos fallidos, como Bernie, bueno, diciendo que los soldados... Un soldado que muere de rodillas. Así que, bueno, un poco arrancar por ahí, pero primero... Toda ciencia es como un cachetazo, ¿no? Que te saca del centro, ¿viste? De hecho, también hay polémica porque, bueno, en sí mismo el psicoanálisis no es considerado una ciencia dura, podríamos decir. Vamos a enmarcarlo como dentro de las teorías críticas, ¿no? Bien, tiene muchos haters el psicoanálisis. Tiene muchos haters, por algo será. Freud dice, bueno, porque estará tocando algo del inconsciente de ustedes. ¿Por qué decís teoría crítica? ¿Para vos no es ciencia tampoco? Sí, pero las ciencias duras la critican de falta de estadística, falta de, numeritos. De numeritos chicos. Y pero ya con tantos años que hay de psicoanálisis, algo va de psicología en general. No se verifica en la praxis, claro. O sea, en la experiencia y en el desarrollo, que bueno, y en los efectos que producen el sujeto, sin duda. Pero bueno, la idea es un poco ver si podemos enlazarla con la astrología, que en los últimos años aparece como dos disciplinas que de repente podrían llegar a estar unidas. Sí. Lo cual es polémico porque en sí mismas nada tienen que ver, sin duda. Pero bueno, un poco para pensar esta columna yo pensaba, bueno, ¿de qué va esa posible unión, no? Y me puse a indagar porque, bueno, yo no sé mucho. Por ejemplo, ¿de qué signos son? Tauro. Yo soy de como Justin. ¿Ah, son todos de Tauro? No, yo soy de Aries. Como Lacan. Pero y si cumplen claro. el mismo día casi. Casi. Con razón. ¿Fue tu cumple, Ami? Ah, bueno. El lunes. Yo soy como Justin de Piscis. No. ¿Y vos de qué sos? ¿Ustedes dos son de Tauro? Sí. Como Freud. Va. Y Marx. Tremendo lo que me estás diciendo. Bueno, resulta que Freud nació porque para esta columna miré un video de 40 minutos de la carta astral de Freud. No, te remetiste, Flora. No, me remetí, me recompenetré. todo. Sí, porque bueno, para criticar primero tenía que saber un poco de qué iba. Y resulta que Freud nació el 6 de mayo de 1856 a las 18:30. No sé la veracidad en esa época de a qué hora naciste. Bueno, Claro. Nada, mismo la nuestra tampoco. El certificado. medio inchequeable, pero bueno, él es de Tauro, según su carta astral. Pero acá hay un dato que es importantísimo, que su ascendente es Escorpio. ¿Y saben de qué signo soy yo? Escorpio. Escorpio. No te Ahí la va. puedo No te la puedo creer. creer. No me la conté. Igual que Freud. Igual que Federer. Freud. No, y nací el mismo día que Trotsky. Tomá. No. O sea, Mira, bueno, mira. arrancamos así la columna. Y el mismo día de la Revolución Rusa. Sí, casualmente Pa. o no casualmente. Porque un poco eso es lo que se pone Porque en cuestión, nada ¿no? es casual. Nada es casual. Y resulta que Escorpio está relacionado con la búsqueda por lo secreto, por la búsqueda de lo oculto, lo misterioso. Así que nada por lo sexual. Así que el psicoanálisis tiene ascendente en Escorpio. Descubrí. Psicoanálisis como tal. Pero bueno, como ya sabemos que vamos a partir en realidad de la base de que el sujeto no está determinado por un cuerpo celeste en su día de nacimiento, o por lo menos no está determinado solo por eso. Vamos a partir de la pregunta de, bueno, ¿por qué habría de unirse o de intentar unirse el psicoanálisis con la astrología? Yo pensaba reflexionando, bueno, que puede ser por una pregunta, o sea, en primer lugar una pregunta sobre cuál es el origen del malestar del sujeto. Vamos a partir de que estamos en una época que hay mucho malestar subjetivo, o sea, sobre todo post pandemia, ¿no? Como Sí. que pre-pandemia empezaba a haber como, me parece más así como un auge de la astrología, ¿no? O por Sí. lo menos de como un desarrollo un poco más que no sea solo leerte
El horóscopo en la revista horóscopo, Viva. Claro. Como un poco más de profesionalización de la astrología, Sí, ¿no? Bueno, Si se quiere. pero, Más específico se hacía. pero un poco eso, como cierto desarrollo de, bueno, ¿cómo puede ser que mi malestar pueda estar determinado por algo? Es una pregunta válida, de hecho es la pregunta por la cual surge el psicoanálisis, o sea, y de hecho los estudios de Freud a fines de 1800, principios de 1900, y todo su debate con los médicos en esa época, ¿no? Freud nació en el Imperio Austrohúngaro, bueno, hoy ya no existe más su país, pero bueno, por esas zonas los Claro, médicos... en esa ciudad hubo 7 países después. Básicamente, pero bueno, en aquella época los médicos se cuestionaban, bueno, ¿cuál puede ser el origen de ciertos fenómenos que escapan a la medicina, ¿no? Escapan a lo anatómico, ciertas parálisis, ¿no? En las histéricas, las primeras pacientes de Freud, que le permiten dar cuenta, ¿no? Del inconsciente, de síntomas que escapan de lo físico, que escapan de lo fisiológico. Pero justamente él tenía que hacer valer su teoría, tenía que hacer valer todas sus investigaciones. Abrirse paso, digamos. Abrirse paso en un terreno no muy fácil, y no solo en un terreno muy fácil, sino que con teorías y prácticas bastante polémicas, ¿no? Partiendo de la hipnosis, bueno, abandonándola por no ser hasta el final útil, bueno, y demás, sino decir no solo que el origen del malestar psíquico o del malestar subjetivo, que se expresaría así en síntomas físicos, nada tiene que ver con la anatomía, sino que además su origen es sexual. No sexual en el sentido de la reproducción, o sea, o de lo sexual, ¿no? Que uno conoce, o que podría decir burdamente, sino que todo aquello que le produce satisfacción al sujeto. Por ejemplo, a Suiza guardar, bueno, su materia fecal. Claro. En ese caso. Entonces es polemiquísimo, ¿no? Vos llegás a una conferencia de médicos de principios de 1900 y decís, bueno, acá el Vos problema... estás mal porque no podés guardar tu caca. Podría ser, y sería válido, totalmente válido, y te podría llevar a un sinfín de síntomas, ¿no? Estreñimiento, por ejemplo. Ese síntoma sería más En ese bien caso la de guardás orden, muy bien. Claro, de orden bien anatómico. Vas al médico y te lo resuelve, pero podría expresarse de otros órdenes, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como su gran descubrimiento, además del inconsciente y de que hay algo por fuera de la conciencia y que tiene un sentido y que ese sentido aparece como oculto, pero guarda algo sobre lo más profundo del sujeto, ¿no? Una conexión con su trauma, una representación al respecto, justamente habla de que habría una causa de ese malestar, de ese sufrimiento, ¿no? Y que un poco me parece que ahí se enlaza con la astrología. Bueno, en la búsqueda de la causa de ese malestar. Me parece que ahí está bueno situar un problema que es que también es en parte del psicoanálisis, pero también de todas las disciplinas psi, que es hablar de un malestar que es individual, ¿no? O sea, un malestar que está bien, que se presenta subjetivamente, pero que se desarrolla o incluso se aborda en un sentido de manera individual. Ahora bien, ¿no? Primero explico la astrología, después el psicoanálisis. La astrología, ¿qué te va a decir? Bueno, tu malestar está determinado por el ordenamiento de los cuerpos celestes. Sí. De hecho, va a hablar de planetas cuando la Luna no es un planeta, Plutón ha dejado de ser un planeta recientemente, ¿no? Es Sí, como que... por momento es planeta, por momento no. Como No, que no, ya no, desciende, ya ¿no? Como que está en la B de los planetas. Pero aún así determinaría a partir de un campo energético magnético lo que a vos te pasa. Entonces, en un Por sentido, cómo estaba eso cuando naciste encima. no exactamente, sino que se va moviendo, entonces vos tenés épocas, Ah, ¿viste? es verdad, Mercurio retrógrado. por Claro, ejemplo. entonces está Mercurio retrógrado, que dice vuelvan los milicos, vieron el meme Claro, ese, está sí, bueno. Y según cómo estén ordenados esos cuerpos celestes, determinarían lo que a vos te pasa. Bueno, estás de mal humor, estás mal, estás bien, todo gracias o a consecuencia del universo. Me parece que el universo tiene tareas más importantes que hacer, ¿no? Como hacer, no sé, que gire la Tierra o cosas, Claro. tareas como un poco más importantes, Sí, sí, ¿no? es muy enorme. O y aceptar vasto, que al universo que- no le importás en lo absoluto. Claro. Es como un poco, sí, narcisista, bastante narcisista, Súper. pensar que al universo le importás. Es como el meme ese del otro, el que es como, bueno, esto me está pasando porque Mercurio está retrógrado y Mercurio dice, ¿quién chota sos? Sí. Un poco es eso. Y después también, que ahí se me abre una pregunta a mí, que es esta cuestión, ¿no? de un malestar que es generalizado, que aparece en lo individual, pero que su raíz es social, ¿no? O sea,
sobre todo en estos tiempos de que cada vez hay más crisis, cada vez hay menos perspectivas, como una falta de no solo perspectiva, sino también de ilusión. Bueno, en algunos momentos puede cumplir esa función la religión. Claro, eso te iba a preguntar. Si no cumplía esa función y si no tenía que ver con que hubo un momento como que la Iglesia Católica había retrocedido un poco más en Latinoamérica. Tipo, no sé, el auge de los evangélicos, de los evangelistas. Y a la vez, o sea, como otra explicación del mundo ante el retroceso de la explicación católica típica, qué sé yo. Claro, pero pasa que la mayoría de las personas que agarran la astrología son feministas en este momento. O sea, es como... Veo que hay un sector muy grande del feminismo que apareció con la marea verde, que ahora relacionan todo con la astrología. Sí, es que como que para mí ahí habría como dos cuestiones. Uno, que se me abre la pregunta como de, bueno, ¿la astrología son nuevas formas de la religión o son formas previas? Porque en un sentido la iglesia está como institucionalizada, ¿no? Como si Dios o Jesús no te cumple lo que vos le pediste, o encima fuiste, te confesaste, te rezaste 88 Padre Nuestro, encima no te lo cumplió, supongo que podés ir a decirle al cura, che, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo mal? En cambio, si Urano no te cumple lo que vos le pedís, ¿a quién vas a quejarte, digamos, no? Como que no está institucionalizada la astrología. Claro. Entonces, que es como una pre-religión. Claro. Y cada persona tiene sus propias cartas. Claro, pero a la vez, ¿a quién le rinde cuentas, digamos, no? O no sé, al gauchito, vos le pedís algo específico, si te lo cumple lo tenés que ir a ver hasta Corrientes. Bocina, claro. ¿No? O le vas tocando bocina en el mientras tanto. Pero acá es como que no hay un ida y vuelta, por así decir. No tiene representantes en la Tierra. O sí, no sé. Tiene influencers, por lo pronto. Claro, bueno. Los peores de los representantes en la Tierra que tenemos. Los peores posibles. Y después respecto del vínculo con el feminismo, me parece que está bueno capaz relacionarlo con la ciencia, como de, bueno, de cierto modelo científico hegemónico, entre comillas, que se basa sobre todo como en una eficiencia, ¿no? No tanto en una eficacia de curar al sujeto o de servirle en pos de una verdadera salud, esto que hablaba el Lomo, ¿no? De una salud como integral o total, por así decir, sino quizás acallar un síntoma, acallar un malestar para volver a producir, como bueno, te duele algo, tómate hoy toda esta parva de pastillas para que sigas produciendo. Y en general, o sea, sin duda, quienes ocupan esos lugares o esos puestos de poder en mayoría serían hombres, ¿no? Entonces, como en un sentido contrahegemónico esa ciencia que no le resuelve los asuntos al sujeto, me parece que quizás algunas orientaciones del feminismo podría ser como, bueno, contra la ciencia patriarcal, astrología feminista. Bueno, pero, o sea, el problema de eso, ¿no? Porque además de que es premoderno, es anticiencia y anti cualquier tipo de desarrollo de pensamiento. Claro. En vez de disputar que las mujeres no es emancipador en la ciencia. Claro. No solo no es emancipador, sino que te lleva a épocas en las que la gente, bueno, vivía 25, 30 años. Y ni hablar las mujeres. Ni hablar las mujeres, o sea, y de hecho hechos graves que nada, no las suben mucho para un viernes a la noche, pero bueno, embarazos que por no ser controlados llevan a, bueno, tragedias. Sí. Pues todo la naturaleza es el Dios. Anticiencia, claro. O sea, anticiencia y antidesarrollo científico, pero por la vía de quizás sí experiencias traumáticas como, no sé, la violencia obstétrica, claro. Pero que en vez de eso, de disputar ese espacio o ver de qué manera colectivamente puede resolverse, bueno, o sea, anticiencia y con las consecuencias que eso acarrea. Pero bueno, o sea, ligándolo un poco con esta cuestión de lo social, ¿no? Y del lazo social, o sea, algo que me parece importante destacar del psicoanálisis, que es una de las razones por la que es criticado. Por el feminismo también es criticado. Sí, obvio. Por un feminismo. Acá estamos. Por un feminismo, que quizás, o sea, lo que sí tiene Freud es que él peca, o sea, además de describir, que esto hay que reconocerle, describe muy bien la familia pequeño burguesa de principios del siglo pasado. El modelo. El modelo de la familia pequeño burguesa de esa época como causante de todos los síntomas de las pibas de aquella época. O sea, ¿no? Las primeras que investiga es a las histéricas, quienes le brindan, ¿no?, sus mayores herramientas para el desarrollo de la neurosis y demás. De hecho, la palabra histérica proviene de que aparentemente estas parálisis, estos padecimientos que tenían las mujeres sería de algo que está ubicado en el útero. Entonces es como una traducción de útero, cuando en realidad, bueno, él descubre que en realidad tiene que ver con una cuestión psíquica. Pero
Pero bueno, o sea, en cuestión, lo que me parece destacable allí es que Freud, en lo que es muy claro, es, bueno, qué lugar ocupa la familia para la constitución subjetiva de una persona y qué lugar ocupa en tanto ley, en tanto transmitirle a ese niño la ley de la cultura. No, porque después un poco le critican un poco como, bueno, pero hace mucho hincapié en el lugar de la mamá, en el lugar del papá, y que el complejo de Edipo. Y que eso es así, o sea, el chabón es como muy puntual en algunas cuestiones que vos decís como, bueno, podrías decirlo de otra manera si no fueses un médico viejo de 1900, pero lo que sí es destacable y que es importante es, bueno, qué lugar y qué función cumplen como representantes de una sociedad, ¿no? Bueno, lo dice Engels Claro. en la familia de propiedad privada del Estado, bueno, la familia expresa en miniatura todas las contradicciones de la sociedad. Entonces, por esa vía, si bien el abordaje del psicoanálisis es individual, y eso podríamos decir, bueno, en ese sentido puede pensarse como, por ahí quizás se lo trata de pensar como terapias relacionadas con la astrología, lo cual nada tiene que ver, pero que de fondo lo que está expresando es de qué manera hay un lazo social, ¿no? Y ese lazo social hoy es patriarcal, o sea, como también esto, ¿no? Que dicen que es misógino, que es... que promueve el patriarcado. Bueno, lamentablemente seguimos viviendo en el mundo patriarcal, ¿no? Y entonces esos modos de relacionarse al interior de la familia siguen existiendo y si bien tienen modificaciones gracias a que, bueno, que nos organizamos colectivamente para que no sigan siendo los mismos modos de funcionamiento o desenvolverse al interior de la familia. Que además la familia es la encargada, digamos, en la sociedad de reproducir a la humanidad. O sea... es donde se cría a los niños, a los bebés y se los educa, se los da de comer. Entonces, no sé, quilombo en una cancha de fútbol y hay un pibito y dónde están los padres, qué sé yo, como ni siquiera los padres, la madre. Claro. Sí, la madre. Más bien, ¿dónde está en una escuela? Sí. Pero bueno, arranca por la casa, te dicen en todos lados. Sí. Sí, como esas dos caras de la familia, ¿no? Como fundamental, como transmisora de una cultura, una sociedad determinada, pero también como justamente, bueno, el principio de todos los males que aparecen subjetivamente después, pero bueno, de fondo que está la sociedad. Entonces, en un marco me parece que lo que en ningún lugar puede transmitir la astrología, además de que es anticiencia, además de que es premoderna, además de que determina al sujeto básicamente a estar expectante, ¿no? Expectante de los cuerpos celestes, porque, bueno... No puede hacer nada. Y no, porque... Que voy a mover a Marte. Claro, ¿qué vas a hacer? Vas a poner, bueno, tus piedritas a la luz de la luna, pero más que eso, estás como un poco determinado Claro. por el universo y a su vez también no tenés posibilidades de hacer ningún cambio, ¿no? Ni de organizarte, por lo menos colectivamente, para ver de qué manera sobrellevar o al menos disminuir esas condiciones que hacen que vivas peor. De eso habla Freud y es interesante en El malestar en la cultura. Él, bueno, tiene un libro en el que se dedica un poco a investigar la cuestión más social y en ella va a decir que, bueno, que para el ser humano de por sí implica un sufrimiento tener que vivir con otros, ¿no? Posponer esas satisfacciones más inmediatas en pos de, bueno, tipo, tengo que tratar de llevarme bien con vos porque... Hacer la fila para subir al bondi, por claro, ejemplo. o sea, vos te querés llevar rápido a tu casa, pero no te puedes colar. O sea, mínimamente, pues si no te van a cagar a piñas y va a estar bien. O sea. Claro. Pero La sociedad implica la represión. Cierta represión sí. O sea, de hecho, la escuela de Frankfurt, por ejemplo, Marcuse, va a retomar un poco esa cuestión y va a decir, bueno, sí, Marcuse va a decir. Es cierto que para la existencia de cierta cultura hay una represión que es necesaria, ¿no? Bueno, reprimir quizás esos instintos más de supervivencia en pos de, bueno, de una sociedad más elevada, por así decir. Pero en las sociedades modernas, capitalistas, hay cuestiones que hacen que ese malestar se incremente, se sobredetermine, ¿no? Va a decir Freud y Marcuse va a decir, bueno, hay una plus represión en el capitalismo que incrementa esas cuestiones. ¿En qué sentido de represión? Ya en el capitalismo. Pues no es solo la represión, viene el policía y te pega para que no lo haga. No, represión como mecanismo. Del deseo. Claro, como mecanismo de defensa. O sea, es un mecanismo de defensa que utiliza el psiquismo para más o menos mantenerse equilibrado, ¿no? O sea, bueno,
te aparecen o te aparecerían en la conciencia pensamientos de índole displacenteros, Claro. son reprimidos, esas representaciones Y, por que te ejemplo, generan angustia son reprimidos en pos de vos llevar cierto equilibrio, pero te pueden traer consecuencias si esa represión es mayor, llevándote a la conformación de síntomas. Por o sea, ejemplo, Freud habla- drogas y fármacos también serían represores en esta Sí, es una sociedad. forma de desviar tu displacer. Claro. O sea, como ahí no, como que en un sentido la represión, tal cual la plantea Freud, como un mecanismo, entre comillas, normal de funcionamiento de la neurosis, cuando se incrementa que produce síntomas, porque hay demasiada represión de la función. Ahora bien, Entonces por algún lado hay que... Claro. por algún lado sale, ¿no? Freud usa muchas metáforas hidráulicas, de diques, Claro. de ríos, de la Presión, marea, claro. o sea... pero ¿qué es lo que hace el capitalismo? Bueno, que ese sufrimiento se incremente. Entonces vos necesitas mayores vías para sostenerte en el mundo. Bueno, Freud dice, vas a tener que usar varias sustancias adormecedoras, distractoras. Una de ellas puede ser las drogas. O muchas otras, ¿no? El alcohol, tener pensamiento de estar todo el día con Instagram, ¿no? Reel, Claro. reel. Claro, no, pueden no ser sustancias, sino prácticas. Claro, prácticas, sí, más de orden quizás distractoras, sobre todo distractoras, para apaciguar un poco ese malestar que te implica también no solo vivir con otros, sino vivir mal. O sea, encima tenés que laburar 12 horas, te va a tomar el bondi, hay paro porque mataron un chofer, o sea, pero que encima te da bronca, entonces bueno, o sea, es una mierda. Y encima después te cachean y decís no. Claro, al final encima no quería llegas que a tu cacheen. casa y tus pibes gritan y tu seña, bueno, o sea, y todos los malestares que existen en el capitalismo. Pero bueno, la salida ante eso sin duda que es colectiva, o sea, eso lo podemos discutir nosotros acá. Freud no va a dar una salida, sino que ahí en ese texto va a ser como una especie de análisis, pero sí va a decir algo interesante que es, bueno, va a decir primero como, bueno, va a haber maneras de relacionarse entre los sujetos que pueden ser maneras que objetalizan al otro, como son las relaciones de explotación en el trabajo, o por ejemplo cuando se explota sexualmente una mujer. Bueno, está interesante el texto, pero cierra diciendo, en otros tipos de sociedades futuras, en el que primen las relaciones más como más amables entre los otros, podríamos pensar en otros tipos de sociedades que no impliquen este sobresufrimiento, por así decir, que implica esta sociedad moderna. Y al final va a decir, bueno, yo no quiero hablar de lo que está ocurriendo en el vasto país entre Asia y Europa, pero se está desarrollando un experimento social que podría tener consecuencias a las cuales tenemos que estar atentos. Claro. Apa. Lo dice sin decirlo, pero lo dice. Y ahí queda el texto, o sea, después nada tiene de revolucionario Freud, o sea, no vamos a decir Tiró la eso. bombita. Pero a lo Freud habla un poco de eso. Y nada, un poco, o sea, como para cerrar y quizá abrir a que debatamos algunas cosas, me parece interesante eso, ¿no? Como poder pensar, bueno, el malestar subjetivo que se expresa individualmente tiene una causa, esa causa está, digamos, es no sabida por el sujeto, pero tiene que ver, digamos, con algo que le ocurre en su psiquismo y que tiene que ver con su historia subjetiva, pero que a su vez sin duda se relaciona con su dinámica familiar, pero que esa dinámica familiar expresa también todas las contradicciones de esa sociedad en ese momento, ¿no? Wow. Bueno, tremendo. Muy bien, bueno. Ferro puede sentarse, tiene un Tiene un 9. 10. No, pero ahora quiero que hablemos. Podés ¿ah? o pensar Sí, sí. todo eso o decir que Marte me hace estar mal hoy. Hay mensajes. Bueno, bueno. Ah, a ver. Perdón. Marcela Ferro, supongo que es tu pariente. Sí, es mi tía. ¿Es tu tía? Es mi tía que es psicoanalista Ah, y muy bien. ella, si no me equivoco, es del mismo signo que Lacan. Ahí va. Es del mismo signo que yo. El mismo signo. Mando un saludo. Maru puso muy capaflor. Perla dice que subamos esta columna porque hay que estudiarla. Sí, que está tiene muy razón. buena y estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí. También dijeron que La Plata es de Escorpio. La plata. Qué genial, Ferro. La Uy, ciudad ¿se de La acuerdan? Plata. Cuando... Y otros saludos. por el- Sin ir Sofi, más lejos, Anano. bueno, es totalmente Salud. reaccionario, ¿no? Acreditarle todo a cómo estaban los astros, qué sé yo. La última campaña electoral, Tolosa Paz hizo campaña diciendo, no, porque Argentina es Libra. No, es cáncer. Es cáncer. Y, sí, Ah. porque me acuerdo, es del 9 de julio. O sea, Porque, es medio, claro. medio ambiguo, no, como medio arbitrario decir que Argentina Nació es el del 9 de julio. ¿O está bien?
No. La independencia se declaró en julio. Pero Está ahí bien nace en el Argentina. sentido de que es el acta de nacimiento. Claro. Y no sé a los astros si les importa Claro, hay que ver si los astros quieren eso el acta si son más o la burocráticos constitución de Alberdi de 1853. o si es Habría el que parto preguntarle de a la Neptuno. concepción. Cuando bajamos de los barcos. O cuando echamos También. al virrey. O el 25 de mayo. No, o cuando la conformación geológica hace que salga Argentina, ¿no? O sea, como También. plataforma Claro, continental. se digamos. separe de Claro. los otros. Muy complejo, Sofi dice, al hola final. gente, salí de cursar y me puse a escucharlos. ¿A qué hora salí de cruzar? A Sofía? mi hermana, largaba, ella es adicta a Luzu TV, Bueno. pero me prometió que hoy iba a escuchar Al Palo, nuestro programa, que es tal Ah. cual escucha De Al hecho Palo. dice, me encanta, nadie dice nada ultra friki. Así que así nos han definido. Aguanta. Bueno, es un halago. Supongo que sí. Y Merly dice que genia Flor, alta columna. Sí, posta. Está todo chico ahí, ¿eh? Yo, A para ver. sumar y seguir bardeando a la astrología, tengo dos cositas. O sea, a mí, en lo personal, porque, o sea, yo también me he copado, por ejemplo, preguntando qué signo soy, de qué elemento soy, qué sé yo. Yo pienso que es como, o sea, tiene su universo y sus explicaciones, digamos. O sea, es como ver una serie. Vos ves una serie y en esa serie pasa esto. Vos podés creerle o no lo que dice, pero tiene su justificación. Ellos justifican eso a través de eso. Y eso creo que es lo que también vende un poco. Es como preguntar si sos de Slytherin o de Gryffindor. Claro, bueno, justamente, claro. Sí, sí. Lo puedes preguntar con la mejor de las intenciones, pero sin tomártelo tan en serio, Claro. digamos. Bueno, en Es Facebook. que la gracia era leer el horóscopo y que te diga, bueno, vas a conseguir novia, Que te te van a digan, echar un trabajo, Eh. y terminaba ahí, qué sé Hay yo, alguien que muy te de está sobremesa. mintiendo. El problema es cuando alguien quiso Tomárselo en serio. tomárselo en serio como guía para la vida y Hacer para un explicar negocio. las cosas que pasan. No, de hecho, hablando de mi hermana, ella... ¿De qué signo es? No, porque eso es lo que voy a contar. Mi mamá, que yo le dije que me escuche también, así que espero que me esté escuchando. Mi mamá le dijo toda la vida que ella era de Libra. Pero en un momento estábamos en el dentista y miramos en la revista Viva y no, era de Virgo. Y mi hermana se largó a llorar terriblemente porque tenía como 8 años y toda su vida había estado engañada. Ella pensaba, o sea, ella era Libra. Además el pero- Virgo es el peor. Sí, o sea, tiene un significante de Claro, mierda. pues los otros no es nada, qué sé yo, Piscis, qué sé Sos yo. Virgo, ¿qué sos Virgo? Y Virgo es como, ay, qué feo. No, y además que salió el nuevo signo, que aceptaron un nuevo signo, ese Ofiuco. No, y ¿cómo, corrió cómo? todo. A ver. Y hace un par de años, porque supuestamente el 13º signo, ¿Y en qué mes tenés que nacer? Tipo diciembre. El 29 de febrero. pero es como muy, No, es recortito. es muy Sí, cortito, sí. es rarísimo. ¿Y cómo se llama? Ofiuco, es una persona con una Nombre de serpiente. planta tiene. Sí, no sé. Una vez re Re me explicó arbitrario, o sea, no. que encima de que ya es reaccionario si estuviera bien, me dijo, encima está mal porque usan el modelo aristotélico de los planetas. Como que Sí. Aristóteles creía que el universo era esférico y que las órbitas eran circulares y que los planetas estaban ubicados así. Mm. Muchos años después se comprueba que no y que así todos siguen usando ese mismo mismo, modelo sí. planetario, Ah, digamos, tremendo. o Sí. galáctico, no sé qué mierda. Sí, Bueno, mapa estelar. qué sé yo, como algo le así. decía Aristóteles, claro. O sea, nosotros una de las Entonces, fuerzas, como, dale, ya está. una de las fuerzas fundamentales que conocemos, que es la gravedad, que depende de la masa y de la distancia. O sea, cuanto más cerca Elemental. está, claro, Elemental, querido Watson. cuanto más cerca está, más fuerte es y cuanto más grande es. Nosotros tenemos el sol, lo que decía de los astros, o sea, el sol lo tenemos acá nomás, es re grande, mucho más grande que Acá nosotros. Y, o sea, la gravedad va a desviar todo eso. Yo, o sea, Todas esas energías que nos energías manda de- Urano. Neptuno nos manda una energía, igual te la desvía la gravedad. es que, El bueno, sol. sí, o sea, yo soy medio agnóstico, o sea, podría, Diagnóstico. Y acaba de tirar que podría ser posible que, el sol te desvía la... que algún Y que porque que algo alguna cree. fuerza pueda tener alguna implicancia en nuestros átomos. Sí, pero yo creo que en su mayoría va a estar mismo la luna, la misma que también va a Sí, en las desviar mareas. Tiene implicancia la en las luna- mareas, ¿no? todo. Fundamental Claro. para que se haya dado la vida como la conocemos. Y por lo tanto en las plantas dicen que eso no es En la raro igual. microbiota. Entonces, sí, también. o sea, No todo. estoy en contra, pero bueno, acá a todos les tocaría lo mismo y chau. Y que, claro, que esté pasando, que esté Mercurio, como dicen, influyendo, para mí eso estaría todo fuertemente aplacado por la gravedad del Sol, digamos. Claro. No sé, no lo chequeé, digamos. Los incas tenían razón. ¿Qué decían los ¿Qué incas? decían? No sé, ellos no adoraban al sol.
Todos Ah, adoraban al todos. sol. Ahí está el documental ese Sí, el conspiracionista, pero que está buena toda la primera parte, Zeitgeist. Sí. Que Ah. toda la primera parte es de las religiones. Y te buenísimo explica todo. cómo todas las religiones en realidad adoran al sol. Y por eso el 25 de diciembre festejan toda algo. Y en no sé qué otra fecha, todas, tipo Pascua. Todas tenían un festejito de que el sol se ocultaba y volvía a aparecer. Los egipcios, los romanos, los católicos, los Claro. judíos. Está bueno, eso creo que vi solo el 1. No sé si. No sé. Después termina diciendo que las Torres Gemelas había dinamita en la base y están muy Sí. convencidos de eso. Sí, 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 sí. O Muy sea, convencido. En algún punto escalaba un poco el Un documental. saludo para Beleche. Y después de eso te dicen que, bueno, en cuestión de años vamos a tener todos un microchip. Bueno, eso No se comprobó no se Pero comprobó, ¿para qué el bueno, microchip? para controlarte. Era lo que decían los antivacunas. Obama lo ahora. quería poner y. Era raro. Y ahora está nuestro archienemigo con esas cosas del chip. Elon Musk. Elon Claro. Musk. Bueno, con la vacuna ya tendríamos igual puesto el microchip. Sí, varios. Sí, con sí, cada varios. dosis. Yo un fui microchip voluntariamente 4 veces a ponerme vacuna. Bueno. Pero nuevo. aún así, de Wow, varios- qué fuerza de voluntad. De varios ¿Cuántas? ¿cómo se dice? Varios tipos de vacuna. Así que O me sea, tenés control- varios microchips Sí, de combo fabricantes loco. distintos. Combo Tenés uno loco. ruso, uno chino, Claro. uno yankee. Creo que 3 me puse yo. Yankee y Pues se ponía. británico. sí, yo una de cada. Claro. Además de que está, obviamente, uno se ve muy claro cuando vas a hacer toda la explicación de la complejidad que implica pensar la psicología y en su relación con la sociedad, etcétera, y el contraste fuertísimo con la explicación simple de la astrología, que termina siendo una explicación simple. También está interesante pensar, o sea, explicar por qué la gente adopta tanto la astrología desde la psicología. Porque un poco es como una forma de querer como explicarse a uno mismo, ¿no? Y porque eso te da como una seguridad de decir, así soy yo, por eso yo soy así. Es una forma como de sentirte completo, realizado y querer autojustificar las cosas que son. Y cuando en realidad un poco el chiste del inconsciente es, no, mirá, vos sos por definición una conciencia quebrada, incompleta, que tiene su lado inconsciente, digamos. Sí, y que te la vas a tener que bancar, que tu Claro. vida va a estar signada por la falta. Y Claro. pero Digo, que- pero esa falta siempre se intenta llenar con lo que sea. La astrología viene como anillo al dedo para eso, porque te dicen, no, es que el universo te hizo así. Entonces respirás y decís, joya, listo, sigo con chabón- todas mis pulsiones Las y todo, contradicciones. total. Plutón dice que yo soy así y me quedo tranquilo. Es como también al nivel... me metí en una hora porque No, voy a sí, intentar Tenés media hora decir para algo de desarrollar. Lacan. Al nivel de lo simbólico, crearte, ¿no? Como ese universo que te explica a Claro. vos, ¿no? Una cosa así. Por ahí Sí. dije cualquier cosa. No, o sea, está bueno pensarlo, o sea, porque además es eso, o sea, no tenés que valértelas con intentar acercarte a tu inconsciente, ¿no? Porque es pura conciencia, pura explicación consciente, ¿no? Estaría la respuesta ahí nomás, ¿no? Un Sí, poquito sí. lejos, pero ahí, a la vista, Pero ¿no? ahí nomás en términos... Y Eso- sin duda eso, como una completud. Este chabón que te decía hoy que es Ernest Bloch, en el libro ese dice como que le empieza en una parte a decir, al inconsciente empieza a decirlo aún no consciente. Como diciendo, bueno, en realidad de lo que se trata es de cómo todo eso se puede o tiene la potencialidad de transformarse en algo que sepa qué está pasando, ese yo. Y lo hacía para discutir con este Carl Jung, que yo te dije, bueno, solo con la condición de que lo guardiemos. Con Pero Carl no, Jung. porque le decía, claro, y que todo lo contrario, este chabón lo que quiere es que lo que está en el inconsciente permanezca para siempre ahí, incluso socialmente. Entonces decía, bueno, defendemos los ritos. O sea, que la salida para la sociedad era volver a los ritos de las antiguas culturas, como, no sé, los tambores africanos, y que vos te metías en un trance y que de esa manera, no sé, accedías. No solo accedías, sino que mantenías las cosas como estaban. El Claro. inconsciente en su lugar, decía una cosa así. Y Sí. que, no sé, por ejemplo, la franja morada en muchas facultades pone frases de este chabón. Ay, sí, no me puedo acordar del contenido, pero es terrible, De o sea. Jung. Sí. Sí.
o sea, más allá de su cuestión, que ahora la explicamos, es interesante esto que vos decís de algo que aún no es consciente. Bueno, Freud va a decir que el inconsciente lo que tiene es un saber no sabido por el sujeto. Claro. O sea, es un saber que está en el sujeto, pero que aún es no sabido. Y bueno, a través, ¿no?, de la propuesta del análisis podrá acercarse un poco más a eso no sabido y pensar cierto cambio de posición subjetiva. Pero es interesante, muy interesante lo que pasó entre Freud y Jung. Es una ruptura casi para... ¿Son misma época? Misma época. Jung es más joven. Freud lo propone como una suerte de su discípulo. Es casi para un ship, o sea, historia de ship, porque la ruptura fue terrible, destruyó anímicamente a Jung. Estuve investigando al respecto también de su relación casi que amorosa, podríamos decir, en términos de varones de 1900. Pero Jung era más o menos, creo que unos 20 años más joven que Freud, y bueno, un poco aspiraba a ser su discípulo. Tenían cierta similitud en algunos estudios que habían estado haciendo sobre el sueño, ¿no? Bueno, la interpretación de los sueños, texto muy conocido, incluso también los sueños, aspecto muy estudiado y que también ha llamado siempre, ¿no?, a los místicos, a los... Claro. A todo el mundo le interesaba en el contenido de los sueños. Sí, todo claro. El mundo, bueno, cuando estudiaste psicología, viene y te dice, no sabes lo que soñé, y vos como, qué sé yo. No, pero... ¿No te podemos contar nuestros sueños? Pueden contarlos, pero a fines de que lo escuchen los oyentes. No. Pero en cuestión, bueno, tenían ciertos desarrollos comunes, o sea, de hecho, juntos fundan estos esfuerzos por hacer que, por el reconocimiento del psicoanálisis por parte de la comunidad médica de la época, pero su ruptura está orientada sobre todo a la teoría de la libido, que Freud va a hablar, ¿no?, de este carácter profundamente sexual, de toda la organización psíquica, determinada por ello, o sea, sexual en el sentido de la satisfacción, del displacer, bueno, y de la pulsión, del concepto de pulsión centralmente, y de conceptos que podríamos decir quizás polémicos, cercanos a lo que estuvimos hablando de la materia fecal, ¿no? Pero sin duda, o sea, hablar de cualquier tipo, ¿no?, de fases sexuales, igual que también es interesante para la época, ¿no?, de desmitificar la masturbación en la infancia, que la mujer también podía recurrir a prácticas masturbatorias sin por eso ser patológico, que la homosexualidad no era patológica, por ende no tenía cura, sino que simplemente era una orientación sexual explicada por cierta relación o ciertos rasgos que podían devenir del vínculo con los padres, pero al mismo modo que la heterosexualidad. O sea, entonces Freud partía de querer explicar toda su teoría de la libido a partir de eso. Y Jung le dice, no, me parece que es medio polémico que digamos que es sexual, no nos lo van a aceptar los médicos, mejor digamos que la libido viene de muchos otros lados, que viene un poco de lo místico, que viene un poco de nuestros antecesores. Digamos que sí, que tiene un poquito de carácter sexual, pero que no es solo eso, porque si no, no nos lo van a aceptar, no da que andemos diciendo estas barbaridades, ¿qué querés decir? Degenerado. Viejo degenerado. Entonces, un poco su ruptura, esa es su ruptura fundamental, o sea, el debate sobre el origen de la libido. Entonces, Jung ahí va... Freud le dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, porque copié acá. Quiero que abandonemos nuestras relaciones personales enteramente, le dice en una carta. Le dice algo así, es como... Según Google, tenían una relación epistolar, o sea, se mandaban cartas, por lo que entiendo. En una de esas cartas, la carta final, le dice eso, y Jung se deprime terriblemente. Está muchos años deprimido, pero luego empieza a hacer sus formulaciones teóricas y retoma, sí, este tipo de conceptos que decía Pluma de este otro autor, y que siempre fue alguien como muy adepto de la parapsicología, del ocultismo, del esoterismo. Claro. Y va a decir que la personalidad o lo caracterológico está relacionado con arquetipos como patrones o modelos psicológicos que están relacionados con los 12 signos del zodíaco. Y que esos arquetipos determinan la personalidad futura de ese sujeto. Y que en un sentido esa disposición es innata, por ende es inmodificable. Y de cierta, eso también es un concepto de sincronicidad entre los movimientos del universo y lo que le ocurre en la vida del sujeto. Por eso calculo que es una base fundamental de los desarrollos de la astrología, y de algunas conocidas que tengo de psicología un poco fueron por esa rama, claro, por esa vía.
Es como la cobertura ideológica Sí. de la astrología. Y calculo Lo que la científico. franja morada puede llegar a usarlo, además de por todo lo que suponemos que lo puede llegar a usar, por comerse la presión de decir que Freud es un machirulo. Para no ponerlo a Freud lo pongo a Jung, Claro. que no Que- quiso hablar de lo sexual. Claro. Más puritano. comió Mejor el no tabú. hablar de Más- ciertas cosas. claro. Se comió el tabú. Che, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. No, estuvo buenísima, Flor, Sí, la muy verdad, buena. impecable. Muy buena, muy buena. Bueno, Capaz. gracias por invitarme. Vuelva. Íbamos a hacer una tanda, Zeus se tenía que ir. Si quiere. Mirá, aquí llegó Felipe. Esta es una sorpresa. un temita rápido. Puedo hablar y- de la Patagonia, Felipe. Y nos vamos. ¿Qué se viene? ¿Qué película estuviste viendo? Bueno, Flor, ahora si querés te queda acá. Si estuviste viendo alguna peli o serie, ni hablar. Estuve viendo. Sí, pasá, Feli. Y nada, bueno, vamos a una pausa, así saludamos a Feli, no sé. Dale. Después volvemos y Ya volvemos.